Dice Éxodo 33:11 que Moisés hablaba con Yahvé cara a cara. De hecho, en Deuteronomio 34:10 dice que hasta ese tiempo no había habido otro profeta como Moisés, porque él hablaba con Yahvé cara a cara. Sin embargo, esto suponía un gran peso para Moisés, porque además de la relación que él tenía con Yahvé, Moisés estaba tratando con un pueblo que había sido esclavo y que iban de camino a su libertad para servirle al Dios de sus antepasados. Pero la mentalidad del pueblo no había cambiado, pues preferían las incomodidades de la esclavitud porque sus esclavistas le proveían para sus necesidades básicas. Pero la oferta de Yahvé era la libertad, solo que para llegar a esa plenitud debían cruzar el desierto. Pero ¿cómo llegó ese pueblo al punto de sentir que ellos estaban imposibilitados de escuchar la voz de Dios? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros hoy en día? Si quieres saber más de este tema, quédate con nosotros en este video en Teologizando. Moisés nació en un periodo de persecución. El faraón de turno estaba decidido en diezmar la población de los hebreos, pues ésta se había convertido en una amenaza para su imperio. Pero el Dios de sus antepasados obró de forma providencial para que Moisés pudiera criarse como hijo de Faraón, que era el señor de Egipto. Pero un día, al ver el maltrato contra uno de sus parientes hebreos, tomó una acción que más que una defensa para su pueblo, fue una afrenta para el que hasta ese momento era su señor, que era el faraón. Y por eso, ante la amenaza que sintió para su vida, huyó al desierto. Pero Moisés nunca imaginó que allá en el desierto, en aquellas tierras lejanas, se encontraría con el Dios de sus antepasados en un monte. Ese Dios del que había escuchado pero nunca había conocido. En aquel monte, Yahvé habló con Moisés y lo comisionó para sacar a su pueblo de la esclavitud. Pero Yahvé no quería relacionarse solamente con Moisés, sino que quería relacionarse con todos los descendientes de Israel, que hasta ese momento eran esclavos. Y ese tan esperado encuentro se daría en aquel mismo monte. O sea, Yahvé no quería relacionarse solamente con una persona, sino que al igual que él se había encontrado y se había relacionado con Abraham, Isaac y Jacob, quería encontrarse con toda la familia de Israel. Y Moisés aceptó el reto que Yahvé le propuso y siguiendo sus instrucciones sacó al pueblo de forma exitosa al desierto. Pero ya en el desierto la mentalidad del pueblo seguía siendo una mentalidad de esclavos. Constantemente expresaban que preferían la seguridad de la esclavitud que lo incierto de esta nueva libertad. Y Moisés sentía esa carga, pues él era el vínculo entre el Señor y su pueblo. Pero en realidad Yahvé no quería relacionarse solo con Moisés, sino que su deseo de relacionarse era en realidad con todo Israel. Pero el pueblo seguía sin entender, porque la única forma de conocer qué implicaba la libertad bajo el señorío de Yahvé era conociéndolo cara a cara. Y el momento del encuentro entre Yahvé y su pueblo había sido preparado, y esto quedó por escrito en Éxodo 19. Justo antes de la entrega de la ley, todo el pueblo tenía la oportunidad de subir al monte a recibir la ley de Yahvé mismo. Él quería que todos subieran luego del toque de bocina. De hecho, con la ley, Yahvé quería que el pueblo de Israel fuera un reino de sacerdotes apartados para él. Y solo tenían un requisito: santificarse. Si querían ser un reino de sacerdotes, tenían que separarse para el Señor de ese reino. O sea, tenían que separarse para Yahvé. Pero el pueblo falló en santificarse. Les fue imposible cumplir con los requisitos de Yahvé y por eso no pudieron subir al monte. De hecho, ellos mismos le pidieron a Moisés que fuera el intercesor entre ellos y Yahvé. Aunque la intención de Yahvé era relacionarse con todos, el propio pueblo declinó esa oferta. Y esto solo creó tensión con Moisés. Y era mucha la carga para él,
pues como el pueblo no entendía la cercanía que Moisés tenía con Yahvé, se seguían quejando constantemente de su situación en el desierto. Y en uno de los muchos arrebatos del pueblo, indicaron que ya estaban cansados del maná. El alimento que Dios les proveía de día a día llegó al punto de desagradar al pueblo. Y esta vez no solo se quejaron, esta vez hasta lloraron. Y esa actitud del pueblo solo hizo que Moisés sintiera más su fuerte peso de ser el único que escuchaba la voz de Dios. Entonces Yahvé entendió la preocupación de Moisés y le dijo que reuniera a 70 ancianos del pueblo, o sea, los líderes de cada una de las tribus, y que los llevara frente al tabernáculo. Entonces Yahvé mismo descendería en el tabernáculo y pondría el mismo espíritu que había en Moisés en esos 70 ancianos. De modo que los 70 ancianos compartirían la carga que Moisés llevaba. ¿Y qué requisito tenían que cumplir estos 70 ancianos? Pues es interesante que no había ningún requisito para ellos, más que formar parte de ese grupo de los 70 ancianos. Y según lo prometido, Yahvé descendió en el tabernáculo y el espíritu que había en Moisés también vino sobre los ancianos del pueblo, provocando una consecuencia inmediata en estos ancianos. Ellos profetizaron, y la profecía no tiene que ser necesariamente futura, sino que estos 70 ancianos literalmente comenzaron a hablar según el espíritu les daba que hablasen. Pero por alguna razón, 2 de los ancianos no habían llegado a la convocatoria. Sin embargo, en el lugar donde estaban, el espíritu también vino sobre ellos y estos también comenzaron a profetizar. Pero al parecer, el hecho de que estos 2 ancianos entraran en este proceso profético alejados de Moisés no fue del agrado de algunos del pueblo. ¿Qué se creían ellos para estar hablando de las realidades de Yahvé cuando eso era una función exclusiva de Moisés? Y fueron a donde Moisés a darle las quejas. Y Moisés les dio una respuesta que me impacta muchísimo. Así les dijo Moisés: ¿estás tú celoso en vez de estar celoso yo? Me encantaría que todo el pueblo fuera profeta y que el espíritu de Yahvé viniera sobre ellos. Lo que Moisés no sabía era que cientos de años después, el profeta Joel, hablando por la boca de Yahvé, diría que un día el espíritu de Yahvé vendría sobre toda carne. Y ese día, tanto los hijos como las hijas de Israel profetizarían. Ese momento en el que el profeta estaba esperando que llegara, se vería el cumplimiento del deseo de Moisés de tener un pueblo de sacerdotes y profetas llenos del espíritu de Yahvé. Bueno, y pasarían siglos hasta la llegada de Jesús a la tierra, lo que incluyó también su muerte, resurrección y ascenso al cielo. Y también con la venida de Jesús, cuando Él partió, incluyó una promesa. El Espíritu de Dios les daría poder para ser sus testigos. O sea, para contar las maravillas del reino, el Espíritu les daría su poder. Y llegó el día de Pentecostés, y mientras esperaban la promesa que habían recibido de Jesús, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. De la misma forma que el Espíritu de Yahvé había descendido al tabernáculo en el desierto, ahora ese mismo Espíritu había descendido, pero sobre cada uno de los que estaban esperando en el día de Pentecostés. Y ocurrió algo que parecería una locura, pero que repetía el milagro que había ocurrido en el desierto. En esos sobre los que había venido el Espíritu Santo comenzaron a profetizar. Y esas palabras proféticas implicaban la proclamación de las maravillas del reino que antes habían escuchado de Jesús, pero a que ahora estaban dentro de ellos gracias al Espíritu Santo. Pero estas palabras no eran dichas solo en la lengua de los hebreos, sino que por el Espíritu Santo, cada uno de los que estaba allí proclamaban estas verdades en las lenguas maternas de los que estaban allí escuchando. Y luego de alguna discusión, Pedro se puso de pie. Para aclarar un poco el panorama, dijo que esos que estaban proclamando las verdades del reino no estaban borrachos, sino que en realidad lo que ocurrió fue que había quedado inaugurado los postreros días,
pues el Espíritu comenzó a ser derramado sobre toda carne. Y esos en el que el profeta Joel había identificado como los hijos, ahora estaban profetizando las verdades del reino. El día de Pentecostés fue el cumplimiento del deseo de Moisés de que todo el pueblo fuera profeta. También fue el cumplimiento de la promesa de Yahvé de formar un reino de sacerdotes. Pedro dice que somos real sacerdocio de la realeza porque somos hijos de Dios, hijos del rey, y sacerdotes porque tenemos la posibilidad de entrar directamente al lugar santísimo para ofrecer nuestra adoración a Dios como lo hacían los sacerdotes. Somos la voz profética de Dios para este tiempo, porque el Espíritu Santo habita en cada uno de los creyentes. La voz de Dios sigue presente, no solo en su palabra escrita, sino que el mismo Espíritu que inspiró a los agiógrafos es hoy el que habita en nosotros, el cuerpo de Cristo, la iglesia.